Y yo le digo a una buena amiga que estaba pasando, que sabía por lo que yo estaba pasando, le cuento, era una amiga, compañera de trabajo, una persona evangélica también, y yo le dije a ella, mira, Ginny, tú sabes por lo que yo estoy pasando. En estos momentos mi esposo pues tomó una decisión que yo no entiendo, pero yo no puedo seguir asistiendo a la iglesia que íbamos Fernando y yo, porque no estoy preparada para escuchar rechazo, porque en la iglesia que pertenecíamos, a la denominación que pertenecíamos, y lamentablemente la mayoría de los evangélicos pentecostales rechazan mucho esta iglesia. Y yo no estaba preparada para recibir ningún rechazo. Mi esposo fue y renunció, entregó sus credenciales y le dijo a la persona que estaba encargada, al pastor que pastoreaba la iglesia en ese momento, que me diera seguimiento, que me ayudara, porque quien renunciaba era él. En ese momento, en ese tiempo que estuve con esa situación, con esa amargura que estaba pasando, nunca recibí una visita, una llamada del pastor, pero créanme que el Señor sabe todas las cosas y sabe por qué no hubo ningún, porque ya el Señor estaba trabajando. Así que no hizo falta. Y le digo a Ginny, voy contigo, te voy a acompañar el próximo domingo para la escuela dominical, voy con mis niños. Espérame, ¿a qué hora comienza? Comenzaba a las 9 de la mañana y me he visto con mis 3 niños. Le digo a los niños, vámonos, que hoy es el día del Señor, vamos para la iglesia. Cuando vamos de camino, Fernando ya había ido a su iglesia y salgo, llego con mis 3 niños a la iglesia, me arrodillo a darle gracias a Dios y a decirle al Señor, a pelear un poco con mi Señor y decirle, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, qué va a pasar con mi matrimonio, pero tú tienes que hacer algo conmigo. Acto seguido, me pongo de pie porque empieza el culto. Cuando yo veo que entra una procesión, y cuando abro mis ojos y veo que frente a mí hay un crucifijo, y yo digo, qué raro que en una iglesia evangélica haya un crucifijo. Pero cuando veo, no estaba en la iglesia evangélica de la iglesia de mi amiga Ginny, estaba en una iglesia católica. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿A dónde tú me has traído a mí? Yo le digo, Señor, vuelvo y te digo, si es esta tu iglesia, hazme entender el misterio que tú tienes. Y en el momento de la consagración, caigo de rodillas y adoro a mi Señor y le digo al Señor, Señor, wow, estoy viendo tu rostro. Pero salí, pasó la semana, no me daba por vencida. Le digo a Ginny, voy para la iglesia, este domingo sí. Fue que el domingo pasado no pude ir. Ok, Lice, pues no te preocupes, cuando tú quieras. Voy el próximo domingo, entro a la iglesia, me arrodillo, vuelvo
a la iglesia católica. El Señor me llevó allí. Me estaba enseñando, me estaba dando una escuelita. Y cuando empieza el momento de la consagración, empiezo yo a llorar y a llorar y a decirle al Señor, Señor, lo que estoy viendo no es algo que veo en la iglesia que yo iba. Lo que estoy viendo es que lo que está ocurriendo aquí es un milagro. Lo que estoy viendo es que ese pedazo de pan ya no es un pedazo de pan, es el cuerpo de Cristo. Cuando veo que el sacerdote levanta el cáliz y se consagra, había visto que él había echado vino en ese momento, pero lo que veo es la sangre de Cristo, la que él derramó en la cruz del Calvario por ti, por mí. Me arrodillo y le digo al Señor, Señor, esto verdaderamente es un milagro. Verdaderamente me has traído al sitio correcto. Me has traído a la iglesia que tú fundaste, la Santa Iglesia Católica. Hermanos, después de ahí, llegué a mi casa y no le dije nada a Fernando. Al otro día me levanto, voy a donde una persona que era directora espiritual de Fernando, que hoy día es la madrina de confirmación de él, y le digo, le cuento lo que pasaba, porque ella es una monja, una hermana monjita, y mi esposo, cuando estaba viendo por la situación difícil que yo estaba pasando, él me decía a mí, dice, ves a donde Sol Blanca, que ella te puede ayudar. Pero claro, él me mandaba a donde Sol Blanca porque era católica, pero yo le decía que yo no quería ir a donde Sol Blanca porque yo a donde quería ir era a donde alguien evangélico que me pudiera ayudar. Y él no le hice caso, pero en ese momento voy entonces a donde Sol Blanca y le cuento lo que me había pasado, le conté esa experiencia que yo había tenido con el Señor. Y ella me dice, ¿ya se lo contaste a tu esposo? Y yo le dije, no, Sol Blanca, pues vamos a llamar a Fernando. Cuando Fernando llamó a Fernando, Fernando llegó, no sabía que yo estaba allí. Llega con mi niña y le digo a Fernando, delante de ella, y estaba el Santísimo, porque ella también, donde ella está, hay una capilla. Le dije a Fernando, Fernando, yo quiero que tú sepas que he tenido un encuentro con el Señor, que entro contigo a la iglesia. Me di cuenta que verdaderamente esa iglesia fue la que el Señor fundó. Después de ahí, no se crea que todo fue color de rosa, porque ahí fue que comenzaron los problemas. No le niego que nos reconciliamos y tuvimos una rica luna de miel. Y somos ahora más felices que nunca. Pero ahí fue que empezó la prueba verdadera. Porque ahí fue que entonces empezamos a recibir rechazos de nuestras amistades, de nuestros hermanos, que quiero que sepan que no son hermanos separados, son hermanos esperados.